Hay lugares en México donde el silencio pesa más que el oro, donde los secretos no se susurran, se respiran. Son parte del aire denso y húmedo que se pega a la piel. Uno de esos lugares es San Próspero, en Tabasco. Un pueblo que no aparece en muchos mapas. Un punto perdido entre pantanos y ríos de corriente lenta. En San Próspero, la vida se rige por dos cosas: el sol implacable y el miedo. Aquí, las paredes no solo tienen oídos, tienen memoria. Recuerdan cada palabra no dicha, cada mirada desviada, cada puerta que se cierra justo a tiempo. Y en el centro de este silencio pactado, vive una familia. La familia Ríos. No son dueños de tierras. No tienen poder político. Su único capital es una leyenda oscura, una maldición. Una que, según dicen, podría devorar al pueblo entero si una sola verdad saliera a la luz. Una verdad que todos conocen y que todos protegen, con la ferocidad de quien defiende su propia vida. Lo que van a escuchar a continuación no es una leyenda. Es el testimonio de cómo una comunidad entera eligió el horror antes que la verdad. De cómo el miedo puede construir una jaula más fuerte que el acero. Si crees que la oscuridad debe ser expuesta, sin importar el costo. Si crees que la voz de las víctimas merece ser escuchada por encima del murmullo de los cobardes, suscríbete. Porque esta historia necesita ser contada. Y necesita ser escuchada por aquellos que aún no han perdido la fe en la justicia. Aunque la justicia, a veces, tarda demasiado en llegar. O no llega nunca. El doctor Mateo Vargas llegó a San Próspero en un día de junio. El calor lo golpeó en la cara como un puño. El autobús lo dejó en una plaza desierta, cubierta de polvo. Tenía 26 años, toda la idealista energía de un recién graduado. Había elegido Tabasco para su servicio social. Quería ayudar, quería marcar una diferencia. San Próspero iba a enseñarle el verdadero significado de esas palabras. Su clínica era un pequeño edificio de concreto con el techo de lámina. El óxido se comía los bordes. La pintura blanca se descascaraba, revelando un gris triste. Los primeros días fueron de una calma exasperante. Curaba cortes, trataba gripes. Daba vacunas a niños que lo miraban con ojos viejos, desconfiados. Nadie hablaba más de lo necesario. Gracias, doctor. Con permiso, doctor. Las frases eran cortas, funcionales, como si las palabras costaran dinero. Mateo comenzó a notar un patrón, un silencio dentro del silencio. Cuando preguntaba por la familia Ríos, las caras se cerraban. La gente desviaba la mirada, se encogían de hombros. «Viven por allá», decía alguien, señalando vagamente hacia el pantano. «Son gente reservada», decía otro. La palabra reservada sonaba extraña en sus labios. Sonaba a una advertencia. Un martes, una mujer entró a la clínica. Llevaba a una niña de unos 7 años de la mano. La niña Sofía tenía el brazo izquierdo en un ángulo extraño. Hinchado, morado. Se cayó del árbol de mango, dijo la madre sin mirarlo a los ojos. Su voz era plana, monótona. Mateo examinó a la niña. El hueso estaba roto. Una fractura limpia, pero había algo más. Viejas cicatrices en sus muñecas, marcas pálidas, casi invisibles, con la forma de una cuerda. Mateo levantó la vista. Miró a la madre. «¿Estas marcas, de qué son?», preguntó en voz baja. La mujer apretó los labios. «Es una niña traviesa, doctor. Siempre anda jugando». La niña no decía nada. Solo miraba el suelo. Sus pequeños hombros estaban encogidos, como si esperara un golpe. En ese momento, Mateo sintió un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de su clínica.
Era el frío de una verdad oculta, una verdad que dolía. Le puso un yeso a la niña, le dio analgésicos a la madre. Mientras salían, la mujer se detuvo en la puerta, se giró. «Doctor», dijo, «usted es nuevo aquí. Hay cosas que es mejor no preguntar». No era un consejo, era una orden, disfrazada de amabilidad. Esa noche, Mateo no pudo dormir. La imagen de los ojos vacíos de Sofía no lo dejaba en paz. Las cicatrices en sus muñecas, la mentira tan mal construida de la madre. Y el silencio cómplice de todo un pueblo. Decidió que no podía ignorarlo. Su juramento hipocrático era más que un papel colgado en la pared. Era una promesa. A la mañana siguiente, preguntó por la casa de los Ríos. El dueño de la única tienda del pueblo frunció el ceño. «¿Para qué quiere ir allá, doctor?» «Un seguimiento médico», mintió Mateo. El hombre lo observó por un largo rato. Luego, suspiró. «Siga el camino de tierra que sale detrás de la iglesia. Siga derecho hasta que el camino muera. No tiene pierde. Es la última casa. La última casa». Sonaba ominoso. Definitivo. Mateo caminó. El sol de la mañana ya quemaba con fuerza. El camino de tierra se convirtió en un sendero estrecho. La vegetación se hizo más densa, más salvaje. El aire se llenó del zumbido de los insectos, el olor a lodo y a flores podridas. Sentía docenas de ojos clavados en su espalda, aunque no veía a nadie. Sabía que lo observaban. Sabía que cada paso que daba era una traición al pacto de San Próspero. La casa apareció de repente, casi escondida por la maleza. Era una choza de madera y lámina, más pequeña y miserable que las otras. El techo estaba hundido en una parte. No había ventanas, solo huecos oscuros tapados con plásticos rotos. El patio era un lodazal. No había juguetes, no había ropa tendida, no había ninguna señal de vida, solo un silencio antinatural. El silencio de un lugar donde las risas habían muerto hace mucho tiempo. Mateo se detuvo frente a la puerta. Era una simple plancha de madera podrida. Respiró hondo. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Levantó la mano para tocar, pero antes de que sus nudillos hicieran contacto con la madera, escuchó algo. Un sonido débil. Casi imperceptible. Un quejido. Venía de adentro. «¿Hola?», dijo Mateo en voz alta. Su voz sonó extraña, absorbida por el silencio opresivo. Nadie respondió. Pero el quejido se repitió. Más claro esta vez. Era el sonido de un animal herido, o de un niño. El miedo se convirtió en urgencia. Empujó la puerta. No estaba cerrada con llave. Se dio con un chirrido agudo, doloroso, y Mateo entró en la oscuridad. El olor lo golpeó primero. Una mezcla nauseabunda de sudor, orina y encierro. Y algo más. Algo dulzón y metálico. El olor de la carne enferma. Sus ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra. La única luz entraba por los agujeros del techo. El interior era una sola habitación. Sucia, vacía. En una esquina, un colchón mugriento tirado en el suelo. En otra, una estufa de leña oxidada. No había muebles. No había nada. El quejido volvió a sonar. Ahora más cerca, provenía de una esquina oscura, detrás de una cortina hecha de sacos de harina. Mateo avanzó lentamente. Cada paso sobre la tierra compacta parecía resonar en todo el entorno. «¿Hay alguien aquí?», repitió en voz baja. «Soy médico». Silencio. Con mano temblorosa, apartó la cortina, y el tiempo pareció detenerse. Yacía en el suelo. No tendría más de 10 años. Estaba retorcido, sin ropa, cubierto de una suciedad tan vieja que parecía parte de su piel.
cubierto de una suciedad tan vieja que parecía parte de su piel. Estaba temblando. Pero no era eso lo que heló la sangre de Mateo. No era la desnutrición evidente en sus costillas marcadas. No era la oscuridad. Era la cadena. Una cadena de hierro, oxidada, atada a su tobillo. El otro extremo estaba fijado a un grueso clavo en la pared. Mateo retrocedió un paso. El aire se convirtió en veneno en sus pulmones. Quiso gritar, pero de su garganta solo salió un ahogo seco, un sonido horrible, ahogado. El niño levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran dos pozos negros y vacíos. No había miedo en ellos, ni sorpresa, solo una infinita, desoladora resignación. Como si la presencia de Mateo no cambiara absolutamente nada. Y entonces, el niño movió las manos para cubrirse, o para intentar cubrirse, porque el niño no tenía manos. En su lugar, solo había dos muñones horriblemente cicatrizados. El universo de Mateo se fracturó en 1.000.000 de pedazos. El calor de Tabasco se convirtió en un frío glacial que le recorrió la espina dorsal. Se apoyó contra la pared para no caer. El concreto áspero se sintió real, lo único real en esa pesadilla. El niño bajó la mirada de nuevo hacia sus muñones. Y luego habló. Su voz era un susurro ronco, como si no la hubiera usado en años. «Faltan los pies», dijo. Mamá dijo que los pies son los siguientes. El cerebro de Mateo se negó a procesar las palabras. Faltan los pies. Una frase simple, una declaración de hechos, pronunciada con la calma de quien anuncia que falta leche para el café. Sintió el sabor del hierro en la boca, ácido, metálico, el sabor del shock absoluto. Quiso decir algo, preguntar, gritar, pero su cuerpo no respondía. Era una estatua de carne y hueso, congelada por un horror que no tenía nombre. El niño, Manuel, no apartaba la vista de sus muñones. Los miraba con una curiosidad distante, como si no fueran parte de él, como si fueran objetos ajenos. Mateo dio un paso hacia él. El suelo de tierra crujió bajo su zapato. El sonido rompió el hechizo. «Voy a sacarte de aquí», susurró. Las palabras salieron rotas, ásperas. Manuel levantó la vista. Por primera vez, una emoción apareció en sus ojos. Miedo. Pero no era miedo a la cadena, o a la oscuridad. Era miedo a Mateo, miedo a la promesa de libertad. «No», dijo el niño. Su voz era apenas un soplo. «Mamá se va a enojar. Tu mamá no va a hacerte más daño». Mateo se arrodilló. El olor a suciedad y enfermedad era abrumador. Examinó la cadena. El eslabón estaba sujeto al tobillo con un grillete de hierro forjado, cerrado con un candado viejo y oxidado. No había llave. No había forma de abrirlo sin herramientas. «Voy a volver», dijo Mateo, su propia voz temblando. «Voy a buscar algo para romper esto. No te muevas. Una orden estúpida. ¿A dónde podría ir?» El niño solo asintió. La resignación volvió a sus ojos, como si supiera que la ayuda nunca llega de verdad, que es solo una promesa susurrada en la oscuridad antes de que todo vuelva a ser como antes. O peor. Mateo se levantó, se dio la vuelta, y entonces los vio, parados en el umbral de la puerta, recortados contra la luz cegadora del exterior. Dos figuras, un hombre y una mujer. Joaquín y Esperanza Ríos, el padre y la madre. No dijeron nada, solo lo miraban. Esperanza era una mujer delgada, consumida. Su piel era del color de la tierra seca. Su pelo, una maraña negra y sin vida. Pero sus ojos ardían con una calma fanática. Joaquín era más corpulento. Sus manos eran grandes, callosas, manos hechas para el trabajo duro o para la violencia.
Su rostro era una máscara impasible. El silencio se estiró durante una eternidad. El zumbido de una mosca solitaria era el único sonido. Un punto negro bailando en un rayo de luz polvorienta. «Es el doctor», dijo Esperanza finalmente. Su voz era suave, casi melódica. No había sorpresa en ella, ni rabia, solo constatación. «Se metió en nuestra casa», añadió Joaquín. Su voz era grave, como el retumbar de piedras. Mateo sintió que el corazón se le detenía. Estaba atrapado. «Este niño», empezó, pero la voz se le quebró. «Está herido. Necesita ayuda». Esperanza ladeó la cabeza. Una sonrisa extraña, casi tierna, se dibujó en sus labios. «No está herido, doctor. Está siendo purificado». «¿Purificado?», repitió Mateo, incrédulo. «¿Llamas a esto purificación?». Señaló al niño encadenado, a los muñones sangrantes. Joaquín dio un paso hacia adentro. La cabaña pareció encogerse. «Usted no entiende», dijo el hombre. «Usted es de fuera. ¿No conoce las reglas? No hay ninguna regla que justifique esto». «Sí la hay», dijo Esperanza, su voz firme como el acero. «Una regla muy antigua. Una que mantiene a este pueblo a salvo». Se acercó a Manuel. Se arrodilló a su lado. Le acarició el pelo sucio con una ternura que revolvió el estómago de Mateo. «Es un sacrificio», susurró ella, mirando al niño. «Para que el mal no despierte, para que no nos devore a todos». El niño no se inmutó. Cerró los ojos ante la caricia de su madre. Como si la aceptara, como si entendiera. «Ustedes están locos», dijo Mateo. El miedo estaba siendo reemplazado por una furia helada. Joaquín se encogió de hombros. «Llámelo como quiera, doctor, pero es nuestro deber. Y el de él», señaló a Manuel. «Es su sangre, es su destino. Es un niño». «Es un ríos», corrigió Esperanza sin dejar de acariciar al niño. «Y los ríos tenemos una deuda». Mateo sabía que no podía razonar con ellos. La locura en sus ojos era demasiado profunda, demasiado antigua. Tenía que sacar al niño de allí. Ahora. Miró a su alrededor, buscando algo. Un arma. Una vía de escape. No había nada. Solo él. Ellos. Y el niño encadenado a la pared. «Déjenme llevarlo al hospital», intentó de nuevo. «Nadie tiene por qué saberlo. Solo diré que tuvo un accidente». Joaquín soltó una risa seca, sin humor. «Cree que nos importa lo que la gente sepa. La gente ya sabe, todos saben, y por eso guardan silencio». «¿Por qué?», preguntó Mateo. «¿Por qué le temen a ustedes?». «No nos temen a nosotros», dijo Esperanza, levantándose. Su sombra cubrió a Manuel. «Le temen a lo que pasaría si dejamos de hacer esto. Le temen a la maldición». La palabra quedó flotando en el aire denso. Maldición. No era locura, era fe. Una fe retorcida y brutal. Mateo tomó una decisión. Corrió. No hacia la puerta, donde Joaquín bloqueaba el paso. Corrió hacia la pared del fondo. Golpeó la madera podrida con el hombro. Una vez. 2 veces. La madera crujió. Se astilló. Al tercer impacto, cedió. Un agujero se abrió hacia la luz del día, hacia la jungla. Saltó a través de él. Las astillas le rasgaron la camisa y la piel. No se detuvo. Corrió sin mirar atrás. Escuchó el grito de Esperanza. Un grito agudo, furioso. No el grito de una madre a la que le arrebatan un hijo, sino el grito de un sacerdote al que le profanan un altar. Corrió tropezando con raíces y lianas. Las ramas le arañaban la cara. El corazón le bombeaba en los oídos. No corría por su vida, corría por la del niño. Porque sabía que volvería. Tenía que volver. Llegó a la clínica sin aliento, cubierto de lodo y sangre. Cerró la puerta con llave.
Se apoyó en ella, temblando de pies a cabeza. El silencio de la pequeña habitación era ensordecedor. Vio su reflejo en el cristal de un armario. Un hombre desesperado, con los ojos desorbitados. La imagen de Manuel encadenado estaba grabada a fuego en su retina. Las manos ausentes. Faltan los pies. Se deslizó hasta el suelo. El frío de las baldosas le subió por la espalda. Se abrazó las rodillas. Y por primera vez desde que era un niño, lloró. Lloró de rabia, de impotencia. De un horror tan profundo que no tenía palabras para describirlo. El pueblo lo sabía. Todos lo sabían. Eran cómplices. Todos ellos. Pasaron horas. El sol comenzó a bajar. Tiñó el cielo de naranja y púrpura. Mateo no se movió. Estaba paralizado. ¿Qué podía hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Qué policía? El puesto más cercano estaba a 3 horas. Y Joaquín tenía razón. Si todo el pueblo estaba de acuerdo, ¿quién le creería a él? Al forastero, al que no entendía las reglas. La puerta sonó, unos golpes suaves, tímidos. Mateo se sobresaltó. Contuvo la respiración. «¿Doctor?» sonó una voz de mujer. «Soy yo, la madre de Sofía, la mujer de la mañana, la que le había advertido». Mateo se levantó. Dudó un instante. Luego abrió la puerta. La mujer, cuyo nombre era Elena, estaba allí. Tenía una canasta en las manos. Miraba al suelo. «Le traje algo de cena», dijo en voz baja. «No ha comido nada en todo el día». «No tengo hambre», respondió Mateo. «Lo sé», dijo ella. Entró y cerró la puerta. «Sé dónde estuvo». Mateo la miró fijamente. «¿Y no hiciste nada?», preguntó. Su voz era dura, acusadora. Elena levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas y de un miedo tan antiguo como las piedras del río. «No podemos hacer nada, doctor. Nadie puede. Es un niño. Lo están mutilando». «Lo sabemos», susurró Elena. «Dios sabe que lo sabemos». Dejó la canasta en una mesa. Se sentó. Parecía que el peso del mundo estaba sobre sus hombros. «Siéntese, doctor. Por favor. Le voy a contar por qué, para que entienda, para que se vaya de aquí antes de que sea demasiado tarde». Mateo se sentó frente a ella. El crepúsculo llenaba la habitación de sombras, y en esa penumbra, Elena comenzó a hablar. Comenzó a desenterrar la historia podrida de San Próspero, la historia de la maldición de los ríos. «No siempre fue así», empezó Elena. Su voz era un murmullo. Hace mucho tiempo, más de 100 años, los ríos eran la familia más rica de la región, dueños de todo, la tierra, el agua, la gente. La bisabuela de Joaquín se llamaba Inmaculada. Una mujer dura, cruel. Dicen que hizo un pacto. Mateo escuchaba en silencio. Había una sequía terrible. Los animales morían, la gente también. Inmaculada tenía una sola hija, una niña enfermiza llamada Alma. La leyenda dice que una noche, Inmaculada se fue al pantano y le ofreció su sangre a la tierra, a la cosa que vive allí, a cambio de la lluvia, a cambio de la vida de su hija. Hizo una pausa. La lluvia llegó esa misma noche y su hija sanó, pero el pacto tenía un precio. La cosa del pantano quería una familia, una estirpe que fuera solo suya, sangre de su sangre, para siempre. La condición era que la línea de sangre de Alma nunca se mezclara, que se mantuviera pura, que los hijos se casaran con las hijas, los hermanos con las hermanas. Mateo sintió una oleada de náuseas. Incesto, generaciones de incesto. Se convirtió en la ley de la familia, un secreto guardado bajo 7 llaves. Engendraban hijos para mantener el pacto, para que la tierra siguiera siendo fértil, para que el pueblo no muriera de hambre. Pero la sangre que no se mezcla
Se pudre, continuó Elena. Los niños empezaron a nacer, mal, con cuerpos torcidos, mentes rotas. La riqueza se fue, la tierra se secó de nuevo. La gente empezó a verlos como lo que eran, monstruos. Hace unos 50 años, el abuelo de Joaquín, Ezequiel, nació casi normal, pero era violento, incontrolable. Una noche, mató a su propia hermana, que también era su esposa. La mató a golpes. El pueblo se levantó. Estaban hartos. Querían lincharlos, acabar con ellos para siempre. Fueron a la casa, con antorchas y machetes. Pero el padre de Ezequiel, otro Joaquín, salió a la puerta. Y les dijo que si mataban a su familia, la maldición se liberaría. Que la cosa del pantano reclamaría no solo a su familia, sino a todo el pueblo. Hijo por hijo. Elena temblaba al hablar. La gente tuvo miedo. Dieron marcha atrás. Fue entonces cuando empezó lo otro, los sacrificios. Joaquín padre dijo que la sangre del pacto ya no era suficiente, que la cosa reclamaba dolor, reclamaba partes, ofrendas para mantenerla dormida. Sacrificó el dedo meñique de su propio hijo, Ezequiel, con un cuchillo de carnicero, y esa noche un manantial seco volvió a brotar. Se convirtió en la nueva ley. Cada vez que la tierra daba señales de enojo, cada vez que la pesca fallaba o las cosechas se secaban, un niño de la familia Ríos tenía que pagar. Un dedo, una oreja, un ojo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Elena. No lo hacen por maldad, doctor. Lo hacen por miedo. Creen que están salvando al pueblo. Y el pueblo les cree. Porque tenemos más miedo a la maldición que a la verdad. ¿Y los niños?, preguntó Mateo. Su garganta estaba seca. ¿Manuel no es el único? Elena negó con la cabeza. Hay 3. Manuel es el del medio. Está el mayor, Tomás, y la más pequeña, Lucía. ¿Y a ellos también? Elena asintió en silencio. Tomás no tiene ojos. Se los quitaron cuando tenía 12 años. Dicen que fue para que terminara una plaga de langostas. Lucía. A Lucía todavía no le han hecho nada. Es la más pequeña, la reserva, le dicen, por si ocurre una tragedia mayor. Un silencio de muerte llenó la habitación. La historia era tan monstruosa, tan inconcebible, que parecía un cuento de terror. Pero Mateo había visto los muñones de Manuel. Había visto la calma en los ojos de sus padres. Era real. Todo era real. ¿Ahora entiende, doctor?, susurró Elena. Este lugar está enfermo, podrido desde la raíz. No puede luchar contra esto. Lo van a destruir. O peor, lo van a hacer parte de esto. Váyase, esta noche. Olvide lo que vio. Es la única manera de sobrevivir. Mateo la miró. Vio en sus ojos el reflejo del miedo de todo un pueblo. Un miedo que era una jaula. Pero él no estaba en la jaula. No todavía. No me voy a ir, dijo. Y en su propia voz, escuchó una determinación que no sabía que poseía. No sin ese niño. Elena cerró los ojos. Una lágrima solitaria se deslizó por su rostro. Entonces que Dios se apiade de su alma, dijo. Porque la gente de San Próspero no lo hará. Se levantó y se fue, dejando a Mateo solo con la oscuridad y con la certeza de que la noche más larga de su vida acababa de empezar. Sabía lo que tenía que hacer. No podía luchar solo contra un pueblo entero. Necesitaba al mundo exterior. Necesitaba a la ley. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Mateo tomó las llaves de su viejo jeep. Condujo. Condujo durante 3 horas por caminos de tierra y lodo, hacia la ciudad, hacia la civilización, hacia la oficina de la policía ministerial en Villahermosa. Tenía la ingenua esperanza de que la pesadilla estaba a punto de terminar.
No sabía que solo estaba cambiando un tipo de monstruo por otro. Uno con placa y uniforme. Llegó a la comandancia a las 9 de la mañana. El lugar olía a café rancio y a papeles viejos. Un ventilador de techo giraba perezosamente, moviendo el aire caliente. Le tomó 20 minutos conseguir que alguien lo escuchara. Un comandante con un bigote espeso y una mirada aburrida. Se llamaba Morales. Mateo le contó todo. La choza, la cadena, el niño, los muñones, la historia de la maldición. Habló rápido, con la urgencia de quien ha visto el infierno. El comandante Morales lo escuchó sin interrumpir. Asentía de vez en cuando. Tomaba sorbos de su café. Cuando Mateo terminó, se quedó en silencio. El comandante se recargó en su silla, que crujió en protesta. Miró por la ventana. San Próspero, dijo, como si probara el nombre en su boca. Lugar jodido ese. Remoto. Tienen que ir ahora mismo, dijo Mateo. Ese niño está en peligro. Morales suspiró. Un suspiro largo, cansado. Mire, doctor, aprecio su celo cívico, pero las cosas no son tan sencillas. ¿Qué no es sencillo? Hay un niño encadenado y mutilado. Usted dice que vio un niño en una casa privada. Sin una orden, no podemos entrar así como así. Es un secuestro. Es tortura. Es su palabra contra la de ellos, dijo Morales, encogiéndose de hombros. ¿Tiene pruebas? Mis ojos son la prueba. Soy médico. Y ellos son una familia en su propiedad. Además, si todo el pueblo está metido en eso, como usted dice, ¿quién va a testificar? ¿Usted? El doctorcito de fuera que lleva 2 semanas ahí. El tono era condescendiente. Burlón. Mateo sintió una oleada de frío. ¿No van a hacer nada? Morales se inclinó hacia adelante. Mire, vamos a hacer un reporte. Llene este formato. Sea lo más detallado posible. Le pasó una pila de papeles. Cuando lo tengamos, lo turnaremos al departamento correspondiente. Investigaciones especiales. Ellos evaluarán el caso. ¿Evaluar? No hay tiempo para evaluar. Son los procedimientos, doctor. No podemos simplemente mandar un batallón a un pueblo perdido en el pantano por un rumor. Imagínese el papeleo. El papeleo. El mundo de Mateo se desmoronaba, y a este hombre le preocupaba el papeleo. Sintió una náusea profunda. La indiferencia era un muro más grueso que la madera podrida de la choza. Miró al comandante, al hombre que debía impartir justicia, y vio un vacío, un aburrimiento burocrático, un hombre que no veía una víctima, sino un problema, un expediente. Llene el formato 2B, dijo el comandante, con la mirada perdida en un monitor. Y el 3C para la declaración testimonial. Y una copia de su identificación oficial. Por favor. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que fuera olvidado. Mateo tomó los papeles. Sus manos temblaban de rabia. Salió de la oficina. El sol de Villahermosa lo cegó. Estaba solo, completamente solo. El sistema le había dado la espalda. Ahora entendía. En San Próspero, la ley no era la Constitución. Era una leyenda sangrienta. Y en la ciudad, la ley no era la justicia. Era una pila de formularios. En ambos lugares, los niños como Manuel estaban condenados. Mateo se quedó parado en la acera, bajo el sol brutal de Villahermosa. Los formularios en su mano se sentían pesados, pesados como una lápida. No eran un camino hacia la justicia, eran el final del camino, un muro de papel diseñado para detener a gente como él. Gente que todavía era lo suficientemente ingenua como para creer que el sistema funcionaba.
La rabia inicial dio paso a un vacío helado. Se sentía estúpido. Había corrido hacia la civilización, buscando ayuda. Y la civilización le había ofrecido un formulario. El formulario 2B. El sonido del tráfico, los gritos de los vendedores, todo se sentía lejano, distorsionado. El único sonido real era el eco de las palabras de Manuel en su cabeza. Faltan los pies. No volvió a su jeep. No podía. Volver a San Próspero ahora significaba aceptar la derrota. Significaba mirar a los ojos a Elena y decirle que la burocracia era más fuerte que la vida de un niño. No podía. Caminó sin rumbo. Las calles de la ciudad eran un laberinto de indiferencia. Gente apurada, absorta en sus propias vidas. Nadie sabía que a solo 3 horas de distancia, el tiempo se había detenido en una era de sacrificios humanos. Nadie se preocupaba. Pasó frente a un edificio gubernamental. Un letrero grande y blanco decía, DIF, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Una chispa de esperanza, diminuta y terca, se encendió en su pecho. La familia, los niños. Quizás aquí, quizás ellos entenderían. Entró. El aire acondicionado era un alivio bienvenido. El lugar era más limpio que la comandancia. Paredes pintadas de un color pastel que intentaba ser alegre. Dibujos infantiles colgados en un corcho. Pero el ambiente era el mismo. Un aire de fatiga, de resignación. Una mujer de mediana edad, con gafas y una expresión de perpetuo cansancio, lo atendió detrás de un mostrador de fórmica. Se llamaba Carmen. Su gafete lo decía. Mateo volvió a contar la historia. Esta vez intentó ser más calmado, más metódico. Presentó los hechos como un diagnóstico médico. Síntomas, evidencias, pronóstico. La mujer lo escuchaba, tecleando ocasionalmente en su computadora. Su rostro no mostraba ninguna emoción, ni horror, ni sorpresa, ni siquiera interés. Era la cara de alguien que ha escuchado demasiadas historias de miseria. Tantas que ya no puede distinguir una de otra. Cuando Mateo terminó, la mujer suspiró. Era el mismo suspiro que el del comandante Morales, el suspiro universal de la burocracia. Doctor Vargas, dijo, su voz monótona. Entiendo su preocupación. La misma frase, como si la leyeran de un guión. Pero nuestra jurisdicción es limitada. ¿Limitada? Se trata de abuso infantil, de tortura. Técnicamente, dijo ella mirando su monitor, lo que usted describe, al involucrar privación de la libertad, cae primero bajo la competencia del Ministerio Público. Y las mutilaciones, bajo delitos de lesiones graves. Ya fui al Ministerio Público. Me dijeron que llenara un formulario. Ese es el procedimiento correcto, asintió Carmen. Una vez que ellos abren una carpeta de investigación y nos giran un oficio solicitando nuestra intervención, entonces podemos actuar. ¿Y mientras tanto? Mientras ustedes se giran oficios, ¿el niño sigue encadenado? La mujer se quitó las gafas. Las limpió con un pañuelo. Lo miró. Y por un segundo, Mateo creyó ver un destello de humanidad en sus ojos. Doctor, dijo en voz más baja, llevo 15 años en este escritorio. He visto de todo. San Próspero. Esas comunidades de usos y costumbres son un mundo aparte. La ley federal rara vez llega hasta allá. Y cuando lo hace, no es bienvenida. ¿Así que simplemente lo ignoran? No lo ignoramos, lo procesamos. Volvió a mirar su pantalla. Su reporte policial, una vez procesado, generará una solicitud. Nosotros enviaremos a un trabajador social para una visita de evaluación. Si las condiciones lo permiten. Si las condiciones lo permiten. ¿Qué condiciones?
Seguridad, doctor. No podemos enviar a nuestro personal a una comunidad hostil sin escolta policial. Y la policía no dará una escolta sin una orden judicial. Y un juez no dará una orden sin pruebas contundentes. Era un círculo perfecto. Una serpiente burocrática mordiéndose la cola. Y en el centro, Manuel, esperando el siguiente corte. Mateo se levantó. Se sentía mareado. ¿Sabe qué es lo más terrible?, dijo Mateo, su voz apenas un susurro. Que usted sabe que tengo razón. Sabe que ese niño está sufriendo ahora mismo, y no le importa. Carmen no respondió. Solo volvió a ponerse las gafas y empezó a teclear. El sonido de las teclas era el sonido de una puerta cerrándose en su cara. Otra más. Salió del edificio del DIF. El calor ya no se sentía. Solo sentía un frío que le nacía desde dentro. La desesperanza era una enfermedad, y él se acababa de contagiar. Condujo de vuelta a San Próspero. Las 3 horas más largas de su vida. Cada kilómetro era un clavo en el ataúd de su idealismo. El jeep levantaba nubes de polvo rojo. El paisaje, que a la ida le había parecido exuberante y lleno de vida, ahora se veía amenazador, hostil. Los árboles parecían garras tratando de arañar el cielo. El pantano, a lo lejos, parecía un monstruo dormido. La cosa de la que hablaba Elena ya no le parecía una simple leyenda. Le parecía la única explicación lógica para tanta locura. Entró en el pueblo al atardecer y supo inmediatamente que algo había cambiado. El silencio ya no era pasivo. Era agresivo. La gente que estaba en la plaza se calló cuando pasó su jeep. Todos se giraron a mirarlo. No con disimulo. Lo miraban de frente, con los ojos duros. El dueño de la tienda, que estaba barriendo su entrada, detuvo la escoba. Se quedó quieto, mirándolo pasar. Su cara era una piedra. Habían corrido la voz. El doctorcito había ido a la ciudad. Había intentado romper el pacto. Había traicionado al pueblo. Llegó a la clínica. Aparcó el jeep. Sintió docenas de miradas clavadas en su nuca. La puerta de la clínica estaba entreabierta. Él estaba seguro de haberla cerrado con llave. Un nudo de hielo se formó en su estómago. Empujó la puerta lentamente. Dentro, todo parecía en orden. Sus libros, su equipo médico. Nada estaba roto, nada fuera de lugar. Pero el aire era diferente. Alguien había estado allí. Y entonces lo vio. En el centro de su escritorio, encima de sus papeles, había un objeto. Un pollito, muerto, con el cuello retorcido, y junto a él, un solo cuchillo de cocina. Pequeño, oxidado, pero afilado. No era una amenaza de muerte. Era algo peor. Era un mensaje. Sabemos dónde vives. Sabemos lo que intentaste hacer. Y sabemos cómo castigar a los que no entienden. El pollito era él. El forastero curioso. El cuchillo era la respuesta del pueblo. Rápida, silenciosa, definitiva. Mateo retrocedió. Salió de la clínica. El sol se estaba ocultando por completo. Las sombras se alargaban, convirtiendo el pueblo en un lugar de pesadilla. Las puertas de las casas se cerraban, una tras otra. El sonido de los cerrojos resonaba en la calle vacía. San Próspero se estaba encerrando. Con él adentro. Ahora era un prisionero, igual que Manuel. Solo que su jaula era más grande. Por ahora. Se subió al jeep. No sabía a dónde ir. No podía quedarse en la clínica. No podía volver a la ciudad. Solo le quedaba un lugar. Un lugar donde la verdad, por horrible que fuera, existía. La casa de los ríos. Quizás la locura era contagiosa. Quizás la desesperación lo había empujado al límite. Pero en ese momento,
Solo tenía una idea en la cabeza, una idea suicida. Tenía que ver al niño, tenía que asegurarse de que seguía vivo. Condujo por el camino de tierra detrás de la iglesia. Esta vez el sendero parecía más oscuro, más estrecho. La noche en la selva no era silenciosa. Estaba viva con los sonidos de miles de criaturas invisibles. Pero esa noche, Mateo solo escuchaba el latido de su propio corazón. Llegó al claro donde estaba la choza. No había luces, solo una oscuridad total, más densa que en el resto del pueblo. Se bajó del jeep, dejando las luces encendidas. El haz de luz cortaba la oscuridad, iluminando la fachada miserable de la casa. Se acercó. La puerta estaba cerrada. El agujero que había hecho en la pared había sido tapado. Clavaron tablas nuevas sobre él. «¡Joaquín! ¡Esperanza!», gritó. Su voz sonó débil contra el coro de la noche. Nadie respondió. «Sé que están ahí. Solo quiero ver al niño». Silencio. Rodeó la casa, buscando una rendija, una ventana, algo. No había nada. La casa era una caja sellada. Un ataúd de madera. Apoyó la oreja contra la pared. Contuvo la respiración y escuchó. Primero, nada. Luego, un murmullo. La voz de Esperanza. No estaba hablando, estaba cantando. Una canción de cuna, una melodía extraña, disonante, triste y aterradora al mismo tiempo. Y debajo de la canción, otro sonido. Un golpe rítmico, metálico. Clang. Pausa, clang. El sonido de un martillo golpeando metal, con una cadencia lenta, metódica. Clang, pausa, clang. Y entonces un gemido, ahogado, débil, el gemido de Manuel. Mateo se apartó de la pared. El sudor frío le corría por la espalda. No estaban esperando. No estaban esperando a que la tierra se secara o a que la pesca fallara. Lo estaban haciendo ahora. El sacrificio, la purificación. Y Mateo supo con una certeza que le heló los huesos. Sabía qué parte del cuerpo del niño estaban tomando esa noche. Faltan los pies. La frase resonó en su cráneo como una sentencia de muerte. Y él estaba afuera, escuchando, incapaz de hacer nada, cómplice, como el resto del pueblo. Se quedó allí, paralizado en la oscuridad, escuchando el sonido del martillo, el sonido de un niño siendo desmantelado, pedazo a pedazo, en nombre de un dios sediento que vivía en el pantano. Esa noche Mateo Vargas perdió algo más que su idealismo. Perdió una parte de su alma. La dejó allí, en el lodo, frente a una choza en medio de la nada, donde una madre le cantaba una canción de cuna a su hijo mientras su padre le rompía los huesos. Los días que siguieron fueron un borrón, una niebla de miedo y autodesprecio. Mateo no salió de la clínica. Se encerró. Bloqueó la puerta con una mesa. Se sentaba en la oscuridad, escuchando, esperando. No sabía qué esperaba. Que Joaquín viniera a por él. Que el pueblo quemara la clínica. Pero no pasó nada. El pueblo simplemente lo borró. Dejaron de existir para él, y él para ellos. Si se asomaba por la ventana, veía la vida seguir. Los niños jugaban en la plaza. Las mujeres iban al río a lavar la ropa. Hombres trabajando en los campos. Todo era normal. Una normalidad monstruosa, aterradora. Un día, la comida se le acabó. El hambre lo obligó a salir. Caminó hacia la tienda. El silencio lo siguió como una sombra. Cuando entró, el dueño y los dos clientes que estaban allí se callaron. Lo miraron. «Quiero algo de comida», dijo Mateo. Su voz sonaba extraña en el silencio. El dueño negó con la cabeza. «No hay nada para usted, doctor». «¿Cómo que no hay nada? La tienda está llena. Para usted no hay nada». No había odio en su voz, solo una calma fría. Era una decisión comunal,
Lo iban a matar de hambre. Lo iban a secar. Como a un animal indeseado. Mateo salió de la tienda. La humillación ardía en su pecho. Pero debajo de la humillación, algo más estaba creciendo. Una rabia fría, dura. Si el sistema no lo iba a ayudar, si el pueblo lo había condenado. Entonces ya no tenía nada que perder. Las reglas ya no aplicaban para él, ni las de la civilización, ni las de San Próspero. Esa noche no durmió. Esperó a que la luna estuviera alta. Se vistió de oscuro. Buscó en su maletín médico jeringas, anestésicos potentes, sedantes. Salió de la clínica por la parte de atrás. Se movió entre las sombras. Ya no era un doctor. Era un fantasma. Un espectro impulsado por una sola idea. La venganza no. La justicia tampoco. Algo mucho más primario. Un rescate. No importaba el costo. No importaba el método. Iba a sacar a Manuel de esa casa, o moriría en el intento. Llegó a la choza de los ríos. La oscuridad era su aliada. Rodeó la casa hasta el lugar donde había roto la pared. Las tablas nuevas eran débiles. Usó una piedra para hacer palanca. Lentamente, con un cuidado infinito. El crujido de la madera sonaba como un disparo en la noche. Pero nadie salió. Hizo un agujero lo suficientemente grande para pasar. Entró. La oscuridad y el olor eran los mismos, asfixiantes. Esperó, escuchando. Un ronquido grave venía de un rincón. Joaquín, una respiración suave venía de otro. Esperanza. Se movió con la lentitud de un depredador, hacia la esquina donde había visto a Manuel. La esquina detrás de la cortina de sacos. Llegó. Apartó la tela y su corazón se detuvo. El lugar estaba vacío. La cadena estaba en el suelo. El grillete abierto. No había nadie. Un terror helado lo invadió. ¿Habían llegado tarde? ¿Lo habían? Entonces escuchó un susurro. «Doctor». Venía de la otra esquina. Giró la cabeza. En el colchón mugriento había 3 bultos bajo una manta raída. Uno de los bultos se movió. Era Manuel. Estaba acostado junto a sus hermanos. Tomás, el que no tenía ojos, y Lucía, la pequeña. Estaban juntos, acurrucados. No estaban encadenados. Manuel lo miraba en la oscuridad. Sus ojos eran 2 lunas pálidas en la penumbra. Mateo se acercó. Se arrodilló junto al colchón. «¿Estás bien?», susurró. Manuel no respondió. Solo levantó un poco la manta, para que Mateo pudiera ver. Sus pies estaban envueltos en trapos sucios, manchados de sangre seca, pero estaban allí, hinchados, magullados. Pero enteros. Mateo no entendía. «¿Qué pasó?», preguntó. «¿El abuelo?», susurró Manuel. «¿Qué abuelo?». «El que vive en la pared». El niño señaló hacia la pared del fondo. Salió. Cuando papá trajo el martillo, le dijo que parara. Dijo que usted había roto el pacto, que la sangre de fuera contamina el sacrificio. Mateo miró la pared. No había nada. Solo madera y barro. «¿Quién es el abuelo, Manuel?». «No lo sé. Nunca lo había visto. Es viejo y está muy enojado». En ese momento, el otro niño, Tomás, se movió. Giró su rostro sin ojos hacia Mateo. «No debió venir», susurró. Su voz era la de un anciano. Ahora lo despertó del todo. Un escalofrío recorrió a Mateo. No era solo la locura de Joaquín y Esperanza. Había algo más en esa casa, algo antiguo, y estaba despierto. «Tenemos que irnos», dijo Mateo. «Ahora, los 3». Tomó a Manuel del brazo. «No», gimió el niño asustado. «Si nos vamos, se enojará más. ¿Vendrá por todos? Es mejor que quedarse aquí a que los corten en pedazos». Intentó levantar a Manuel, pero el niño se resistió. Y entonces, el ronquido de Joaquín se detuvo. Silencio absoluto.
Un silencio que gritaba peligro. Mateo se congeló. Lentamente se giró. La figura de Joaquín se estaba levantando en la oscuridad. Una silueta enorme, monstruosa. «Te lo advertimos», gruñó la voz de Joaquín. «Dejaste al diablo entrar en mi casa, doctor». Y se abalanzó sobre él. La lucha fue brutal, primitiva, en la oscuridad casi total de la choza. Joaquín era más fuerte. Impulsado por una furia demente, lanzaba golpes ciegos. Mateo solo podía esquivar, bloquear. El olor a sudor y a rabia llenaba el aire. Chocaron contra la pared. La estructura de la casa tembló. Los niños gritaban, gritos agudos, de puro terror. Esperanza se despertó. Empezó a chillar. No pedía ayuda. Recitaba algo. Una letanía en un lenguaje que no era español. Palabras guturales, antiguas. Joaquín agarró a Mateo por el cuello. Sus manos eran tenazas de acero. Lo levantó del suelo. El aire empezó a faltarle. Puntos negros bailaban ante sus ojos. Estaba perdiendo. Iba a morir allí, en esa choza inmunda, estrangulado por un loco. Con la mano libre, buscó a tientas en su bolsillo. La jeringa. La sacó. Le quitó el capuchón con los dientes. Y la clavó en el muslo de Joaquín. Con toda la fuerza que le quedaba, apretó el émbolo. El sedante. Una dosis masiva. Joaquín rugió. Un rugido de dolor y sorpresa. Aflojó el agarre. Mateo cayó al suelo, tosiendo, buscando aire. Joaquín se tambaleó. Se arrancó la jeringa de la pierna. Miró a Mateo con los ojos desorbitados. «Brujo», murmuró. Dio un paso, otro, y luego sus piernas cedieron. Se desplomó como un árbol talado. Quedó inmóvil en el suelo de tierra. Silencio. Solo la respiración agitada de Mateo y los sollozos de los niños. Esperanza dejó de cantar. Miraba el cuerpo de su marido. Luego miró a Mateo. No había miedo en sus ojos, ni rabia. Había una sonrisa terrible, triunfante. «Lo hiciste», susurró. «Rompiste la última regla. La sangre del pacto no puede ser derramada por un forastero». Se puso de pie. Caminó hacia la puerta. La abrió. «El doctor mató a mi esposo», gritó hacia la noche. «La maldición está libre». Su grito fue respondido desde el pueblo. Primero un grito, luego otro, y luego el sonido de muchas voces, un rugido que crecía. Y el brillo de las antorchas. Se veían a lo lejos, moviéndose por el sendero. Una serpiente de fuego y furia que venía hacia ellos. Hacia él, el pueblo entero venía a cobrar la deuda. Mateo miró a los niños, acurrucados en el colchón, atemorizados. Miró las antorchas que se acercaban. Miró a Esperanza, de pie en la puerta, con su sonrisa de profeta loca. No había escapatoria. Estaba atrapado entre la locura de una familia y la furia de una comunidad. Tomó a Lucía, la más pequeña, en brazos. «Vamos», le gritó a los otros dos. «Por la parte de atrás». Tomás se levantó, tanteando el aire con sus manos. Manuel intentó ponerse de pie, pero gimió de dolor por sus pies heridos. Mateo no lo pensó. Agarró a Manuel, lo cargó sobre su hombro. «Tomás, agárrate a mi camisa, no te sueltes». Salió por el agujero de la pared, con los 3 niños. La turba estaba casi sobre la casa. Podía escuchar sus gritos. «¡Maten al doctor! ¡Quemen la casa!». La sangre por la sangre. Corrió hacia la oscuridad de la selva, sin saber a dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarse del fuego. Las ramas le azotaban la cara. Lucía lloraba en sus brazos. Manuel gemía en su hombro. Tomás tropezaba detrás de él, aferrado a su camisa como si fuera su única ancla en el mundo. Esto ya no era un rescate.
Era una fuga desesperada, una carrera contra la muerte, en el corazón de una tierra que había decidido que ellos 4 debían morir, para que la maldición, real o imaginaria, pudiera ser aplacada. Lo que acaban de escuchar no es el final de la historia. Es el comienzo del verdadero infierno para el doctor Mateo Vargas y los niños Ríos. Un infierno donde los monstruos no se esconden en el pantano. Se sientan en escritorios, llevan uniformes y firman formularios que deciden quién vive y quién muere. La próxima vez que escuchen hablar de usos y costumbres, la próxima vez que alguien justifique el horror en nombre de la tradición, recuerden a Manuel, recuerden a Tomás y a Lucía. Y recuerden que el silencio, a veces, es el sonido más violento de todos.